placer de presentar a Jorge Ramón Figueroa. He tenido el placer de conocerlo anteriormente y hacer unas charlas con él. Él es ingeniero en sistemas computacionales, graduado del ITESO. Es una universidad muy prestigiosa en México. Ha aplicado modelos de inteligencia artificial desde 1996. Él tiene un gran interés, un especial interés en las matemáticas, en electrónica, desarrollo de software, química y radiocontrol. También me he expresado anteriormente que tiene un gran interés en la química. Bueno, y aquí también dice en la química, radiocontrol, y bueno, él es una persona sumamente inteligente y una persona digna de ser admirada. Posee una alta capacidad en la creación de modelos de analítica avanzada para la identificación de patrones, tendencias y relaciones en los datos, así como en la creación de algoritmos de alta complejidad. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Berenice. Bueno, pues ya platicábamos un poquito acerca de datos con Gaby en la exposición de Data Literacy y de Derevo. Yo soy la cabeza del departamento de Data Science de Derevo. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de qué es la analítica avanzada. Yo lo mencioné así, muchas veces se oye entremezclado con Data Science, pero lo vamos a estar mencionando aquí de manera distinta como analítica avanzada, y vamos a platicar acerca de cómo nos puede ayudar a las empresas y qué puede hacer por nosotros la analítica avanzada. Para ello, por favor, me confirman si pueden ver mi presentación. Un instante, por favor. ¿Me confirman si pueden ver mi presentación? Sí, podemos verla muy bien. Perfecto. Bueno, ya platicamos un poco acerca de quiénes somos, quién es Derevo. Somos una empresa dedicada a hacer hablar a los datos por ti, de manera que puedas tomar ventaja de ellos. Voy a iniciar con un par de slides que pues nos van a preparar con una dinámica al final. En este sentido, le voy a pedir a Gaby si nos puede apoyar a hacer la contabilización de lo siguiente. Les voy a pedir que en cuanto yo muestre, esta es una pelotita, lo que están viendo en la pantalla, enseguida, digo, lo menciono así para no confundir, no es una pregunta con jiribilla, lo que voy a mostrar enseguida es una pregunta real. Voy a mostrar una cierta cantidad de pelotitas y les voy a pedir que a ojo de buen cubero, sin contarlas con el dedo, pongan su respuesta de cuántas pelotitas creen que voy a mostrar, o sea, creen que hay en la pantalla que voy a mostrar enseguida. Voy a dar muy poco tiempo, así es que por favor, vean las pelotitas que hay y por favor denme un estimado de las pelotitas que lograron ver. Vayan poniéndolo en el chat, no di mucho tiempo, ese es parte del objetivo del ejercicio. Por favor, pónganlo ahí. Bien, platicaba un poco a Gaby acerca de correlación no implica causación. Voy a poner un par de slides para completar lo que mencionaba en su presentación. Y efectivamente aquí vemos unos ejemplos, algunos ejemplos de correlaciones que no llevan ningún tipo de causación, ¿no? Aquí vemos del 2000 al 2009 el consumo de margarina, cómo ha ido en declive, y también cómo han ido en declive los divorcios en el estado de Maine de Estados Unidos. Y como esto hay muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces sí, si hacemos un estudio sin saber realmente con qué estamos trabajando, podemos caer en el error de pensar que estamos viendo una relación causa y efecto en ciertas variables en nuestra empresa, aun cuando no lo hay. Por otro lado, platicábamos acerca de los datos y la cantidad de datos que se generan o la cantidad de datos con las que podemos llegar a trabajar. Aquí hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, cada humano en el planeta no significa cada humano con tecnología, ¿no? Si distribuimos los datos, cada humano genera 1.7 megabytes de datos al día. Puede no sonar mucho, ahorita vamos a hablar qué significa eso. Una cuestión muy interesante es que en los últimos 2 años se ha generado el 90% de los datos creados desde siempre. Esto nos habla de lo rapidísimo que está creciendo la generación de datos cada año, cada mes. Bueno, cada día la humanidad actualmente se calcula que produce 2.5 quintillones de bytes. Estos son datos del 2020. Y se comparten diariamente 95 millones de fotografías y videos en Instagram, solo en Instagram. Estamos hablando no nada más de fotografías, nuevamente son fotografías y videos.
y se estima que al finalizar el 2020 se tendrán 44 zettabytes en total. Entonces, estamos hablando de cantidades monstruosas de datos, ¿no? Cada día se generan 306,000 millones de emails. No lo pongo como billones porque puede confundirse con el billón de Estados Unidos. Entonces, son 306,000 millones de emails. Y esto nos da una clara fotografía de la enorme cantidad que estamos viendo, ¿no? Es por eso que es necesario emplear métodos automatizados para poder encontrar señales, relaciones interesantes en los datos. Voy a poner un ejemplo sin dar nombres. Nosotros tenemos clientes actualmente, proyectos funcionando actualmente, con clientes que llegan a generar hasta 15 terabytes al día. Y es prácticamente imposible, humanamente imposible, extraer relaciones, tendencias y patrones de esos datos de forma manual. Y es por eso que requerimos entrar al área de Data Science. ¿Qué es la analítica avanzada? Bueno, es un campo interdisciplinario que utiliza, entre otras cosas, pues, estadística, probabilidad, matemáticas que se convierten finalmente para nosotros en inteligencia artificial, ciencias de la computación porque requerimos hacer modelos matemáticos en equipos de cómputo que puedan emplear ese equipo de cómputo para realizar sus cálculos de manera pues rápida y poder encontrar en esos billones de datos la señal que estamos buscando, ¿no? Y todo esto es para extraer conocimientos de los datos. Ese conocimiento es útil en la definición de las estrategias en las empresas y, por supuesto, nos puede ayudar a tener una ventaja competitiva, que es lo que buscamos con la analítica avanzada, una ventaja competitiva para poder adelantarnos a nuestra competencia. Esa ventaja competitiva a veces es quizá del 1, del 2, del 3%. Bueno, voy a platicar algunos números. Para Amazon ha representado el 35% de sus ventas. Amazon reporta que el 35, aproximadamente 35% de sus ventas son generadas por las recomendaciones que dan. Y esas recomendaciones están basadas en algoritmos de analítica avanzada. Entonces, podríamos pensar que a veces la analítica nos da una pequeña diferencia, pero en muchos casos significa una gigantesca diferencia. Bien, es una combinación, un data scientist es una combinación de múltiples disciplinas, como ya lo veíamos, entre las cuales, por supuesto, debemos conocer acerca de Big Data, por supuesto, acerca de minería de datos, porque es de los datos de donde vamos a extraer esas señales, tendencias y relaciones que nos van a ayudar a entender mejor nuestro entorno. Pero requerimos, y de hecho nuestra base es la probabilidad de la estadística. Vamos a ver enseguida un poco de historia acerca de dónde vienen los conocimientos o cómo se han desarrollado los conocimientos que empleamos en la ciencia de datos. Utilizamos inteligencia artificial. La mayoría de los algoritmos que empleamos caen o en probabilidad estadística o en inteligencia artificial. Y, por supuesto, ciencias de la computación, visualización de los datos. Vamos a hacer un ejercicio de visualización durante esta presentación. Programación, que finalmente pues todo debe quedar plasmado en un modelo, en un equipo de cómputo, cómputo distribuido en la nube, etcétera. Y conocimiento de negocio. Sin conocimiento de negocio no podemos realmente aplicar nuestras habilidades. Entonces, es complicado encontrar un data scientist completo. Generalmente la forma en la que trabajamos es en equipos. En esos equipos tenemos expertos en cada uno de estos temas y como equipo resolvemos entonces las preguntas de los clientes, respondemos esas preguntas. Bien, ¿cómo ha sido el desarrollo? Bueno, esto inició en la probabilidad en juegos en el siglo XVII. Tenía la intención de mejorar la probabilidad o mejorar la oportunidad, digámoslo de esta manera, la oportunidad de ganar en algunos juegos como la ruleta o juegos de dados. Y fue por eso que en aquel entonces se pues inventó o se pusieron a hacer ciertos estudios sobre probabilidad y juegos, Pascal y Fermat. Posteriormente se hizo algunas cuestiones ya de experimentación estadística. Esto significa ya tener experimentación formal, variable por variable. Eso es lo que significa OFAT, es solamente un cambio a la vez. Por James Lynn en el siglo XVIII. Y a partir de ahí
empezaron a haber mayores avances, ¿no? Probabilidad condicional, que hoy en día aún aplicamos, es una probabilidad que, digo, es un modelo que hoy en día tienen algunas aplicaciones como la detección de cáncer de ciertos tipos, mucho mejor performance que modelos como Deep Learning, y viene desde el siglo XVIII. Aunque lo conocemos como Bayes, realmente lo postuló Laplace. Posteriormente, probabilidad aplicada a la ciencia, también por Laplace. En este sentido, pues fue aplicada a la genética, psicología, economía, todo esto del siglo ya XIX. Y teoría moderna de la probabilidad ya es algo reciente, siglo XX. La lógica del umbral, que fueron los preludios de la lógica difusa y de las funciones que utilizamos dentro de las redes neuronales. De hecho, esa lógica de umbral dio nacimiento a Deep Learning. Curiosamente, Deep Learning nació antes, o tiene concebido como que nació antes que las redes neuronales per se, porque las reglas de Hebb y el entrenamiento de las redes neuronales fue inventado 6 años después por Donald Hebb. Y a partir de ahí ha sido un mar de algoritmos, ¿no? Estamos hablando pues solamente de 70 años, 80 años, y en estos 80 años han habido multitud de algoritmos. Vamos a ver una herramienta más adelante en un par de demostraciones que vamos a hacer. Simplemente esa herramienta contiene más de 1500 algoritmos de inteligencia artificial que podemos aplicar a los datos. Y bueno, algoritmos de aprendizaje para poder entrenar estas redes que se han creado, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia de la inteligencia artificial y en general de tener una empresa guiada por los datos y no solamente por la intuición? Bien mencionaba Gabriela en su presentación que muchas veces tenemos expertos en las empresas que llevan años conociendo su entorno y su empresa y han creado esa intuición. Y por supuesto es válida, y nosotros lo que hacemos en muchas ocasiones, de hecho en prácticamente todas las ocasiones, es sentarnos con esos expertos a comprender esa intuición que ellos han ganado y modelarla como parte de los modelos que entregamos. Pero bueno, aquí hay una cuestión interesante, es un reporte de Forrester. Ellos seleccionaron a 40 empresas públicas de Estados Unidos y se dieron cuenta que esas 40 empresas, más bien, seleccionaron esas 40 empresas con una característica muy especial. Y la característica era que ellos usaban los datos para guiarse. Y ellos están creyendo que durante el 2020, no hemos terminado el año, pero creen que durante este 2020, al terminar el 2020, por haberse guiado por los datos, van a generar esas 40 empresas 1.2 trillones de dólares. Entonces, es enorme el beneficio que nos puede dar el guiar una empresa por los datos. Por otro lado, quiero hacer esta comparativa porque es muy interesante. Dice que el mercado de la analítica, en el cual estamos nosotros, se estima que en el 2025 va a tener un valor de 23.900 millones de dólares. Lo interesante es el crecimiento que se puede esperar que tengan, y es del 23.2% anual para cada año de entre el 2019 y el 2025. Entonces, es una diferencia gigantesca la que puede hacer el utilizar la analítica y no utilizarla. Solo como un dato que no puse yo aquí, no plasmé aquí, pero el promedio mundial del crecimiento es menor por empresa, es menor al 4% anual. Entonces, esa diferencia de 19% la está dando el dejarse guiar por los datos. Bien, hablemos ahora sí del tema que nos trajo aquí. Voy a platicar rápidamente cuáles son los grupos de analítica. Hay muchas formas de verlo. Habrá quien me diga, no, ¿sabes qué? Yo lo veo en otra perspectiva y veo 3 grandes grupos, no 5. Pero voy a hablar de 5 grupos de analítica y hay una nube del lado derecho, que significa que hay algunos otros grupos de los que no vamos a hablar actualmente. Son tecnologías que empiezan a incorporarse a la analítica, que antes se veían como tecnologías simplemente de inteligencia artificial, pero hoy se aplican a la analítica de datos. Bien, vamos a hablar del primero, es series de tiempo. En series de tiempo estamos hablando de variables a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los logs que genera una máquina en producción o la cantidad
hora que tengo yo registrada por producto en producción también. ¿Cuántos productos estoy generando por hora en mis líneas de producción? O logs de ventas. ¿Cuánto estoy generando de ventas al día por sucursal? Todo ello cae dentro de series de tiempo. ¿Y cuáles son las preguntas que podemos responder para los grupos de analítica, perdón, para las series de tiempo? Pues son cuestiones como ¿cuál es la venta esperada para mis siguientes periodos? Entonces, podemos hacer proyecciones fuera totalmente de la norma. Normalmente se utilizan proyecciones estadísticas en las cuales solamente participa el dato en sí mismo. Y nosotros lo que hacemos es incorporar datos externos a esa misma proyección, que hemos visto que afectan a la proyección y dar una proyección mucho más precisa, pero no nada más eso. Al incorporar variables externas en las proyecciones de series de tiempo, podemos responder a preguntas como ¿qué sucedería si alguno de los factores se modifica? Por ejemplo, si el precio de mis insumos cambia. De manera que tú puedes verificar qué sucede si aplicas tu estrategia para saber si te va a llevar a una mejor venta o a una menor venta, a una mayor utilidad o a una menor utilidad. Y por supuesto, ¿qué factores tienen mayor influencia en la variación de mis ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar ingresando esos factores, yo puedo jugar a modificar, ahorita vamos a hacerlo a través de una simulación y ver cómo ello afecta a mis ventas. Otro grupo de analítica, otro elemento de los grupos de analítica es el pronóstico. El pronóstico nos va a dar simplemente un score a través de un valor numérico diciéndonos si es una probabilidad alta o baja, un score alto o bajo de cierta cuestión. Por ejemplo, probabilidad de falla. Yo puedo obtener la probabilidad de falla de una maquinaria y entonces si yo veo que el score es alto, puedo programar para este fin de semana un paro de esa máquina para darle mantenimiento. Puedo también tener un score de afinidad y, por ejemplo, saber cuál vendedor es el correcto para un cliente específico. Entonces, si yo tengo un cliente, un prospecto grande, una cuenta que realmente representa mucho dinero para mi empresa y tengo mi grupo de vendedores, yo puedo a través de analítica avanzada, con el historial, saber cuál es el vendedor que debo enviar para visitar a ese prospecto, para tener una mayor probabilidad de hacer un cierre. Y por otro lado, scores de aceptación, como serían, por ejemplo, el dar un score a un producto, siendo que un cliente lleva en su canasta ciertos otros productos. Saber cuál es el producto que tiene mayor score para proponerlo en una venta. Y esto no nada más aplica para ventas en e-commerce, puede aplicar perfectamente también para ventas en mostrador a través de la generación de una propuesta cuando el cliente está llevando o pidiendo sus productos con el vendedor. Bien, hay otro grupo de analítica que es el de atípicos, en los cuales estamos viendo valores fuera de norma. Esos valores pueden estar dirigidos hacia cuestiones como consumo, como una falla en mi equipo, cuestiones como créditos o fraudes, de manera que podemos responder a preguntas como si está cambiando el comportamiento de mis clientes. Simplemente saber que empiezo a tener patrones no vistos anteriormente en mis ventas en cierta región o quizás solamente para cierto segmento de clientes. Y enseguida vamos a hablar de los segmentos. Por otro lado, podemos preguntarnos si cierta transacción para grupos financieros, si cierta transacción se trata de un fraude o no, porque vemos cuestiones atípicas. Un modelo puede reconocer cuáles son los movimientos típicos por día de la semana, hora del día, mes del año, grupo de personas que están involucradas en la transacción, etcétera, de manera que pueda hacer un análisis como un experto, con una capacidad increíble y poder darnos ese tipo de avisos en tiempos muy, muy cortos. En algunos casos, durante la misma aplicación de la transacción y antes de que esa finalice, podríamos estar dando una alerta. Y cuestiones como si está un sistema, digamos un automóvil o una cuestión de cómputo, que actualmente tenemos proyectos en ese sentido, en mainframes, a punto de generar una falla por patrones que se encuentran dentro de la operación del sistema y que nos indican que viene una falla. Tenemos clústeres, por medio de los clústeres podemos generar grupos, vamos a ver un demo de esto enseguida, grupos inteligentes, digamos, no basados en umbrales lineales, que es lo que generalmente se emplea en las empresas. Y se dice, si un cliente tiene un consumo de una cierta cantidad de productos mensuales para arriba, ya lo debo considerar un cliente de
mayoreo o medio mayoreo. Y la propuesta es en realidad usar fronteras no lineales en combinación de múltiples variables y no solamente una. De manera que podamos hacer clientes por compras, clientes por pagos, objetivos de campañas, agrupar a nuestros propios vendedores, no nada más a nuestros clientes, para saber qué vendedores son afines a qué grupos de clientes, como ya lo mencionábamos, ¿no? Y de esa manera poder contestar preguntas como cuál vendedor tendrá mejor respuesta a cierto grupo específico de clientes, qué comportamiento puedo esperar de un nuevo producto, habiendo hecho un análisis de ese producto contra los productos anteriores, podemos agruparlo, meterlo en ese clúster y saber cuál va a ser su comportamiento esperado. Y clasificadores, ¿no? Algoritmos que dan simplemente una respuesta sí o no. Por ejemplo, ya veíamos fallas en equipos y hay algunos clasificadores que simplemente nos mandan una alerta diciéndonos va a haber falla, no va a haber falla. ¿Debo asignar un crédito o no? Esto para bancos es muy útil. Yo tengo todos los datos de mi cliente a través de la encuesta que me responde el cliente y el crédito que está solicitando, yo puedo tener una respuesta rápida, una recomendación rápida de un modelo de analítica dándonos una respuesta sí o no. Vamos a ver un demo también de eso enseguida. Y cuestiones muy importantes como churn. Churn se refiere al análisis que hacemos de cuáles clientes en aquellas empresas que dan un servicio de suscripción tienen patrones que indican que van a dejar su suscripción dentro de poco tiempo. De manera que se puede dar también un costo asociado a esa probabilidad y saber a cuáles clientes vale la pena retener y a cuáles clientes no vale la pena retener por cuestiones como costo de la retención. Pero podemos dar esa alerta y guías de cómo conviene abordarlos. Bien, estos son los grupos de analítica. Y quiero dar una analogía que utilizo mucho en mis presentaciones y es la visita al médico. Voy a platicar acerca de toda la analítica, ¿no? La analítica en las empresas, lo primero y más importante es contar con los datos. Y es lo mismo que sucede cuando voy con un médico. Cuando yo llego con un médico, me va a aplicar lo que nosotros llamamos analítica descriptiva, en la cual va a observarme y a través de esa observación se va a dar cuenta si hay algo que está mal en mí o no. Simplemente está observando lo que está sucediendo. No está haciendo todavía ninguna proyección. Y lo que tenemos, lo que debemos tomar en cuenta en las empresas para poder aplicar analítica avanzada es que nuestro primer paso es contar con los datos. En segundo lugar, tenemos la analítica de diagnóstico, en la cual el médico me va a mandar a hacer una revisión más profunda. Y en este caso aplicamos cuestiones como la inteligencia de negocios, donde a través de herramientas especializadas en el análisis de los datos históricos, podemos revisar qué es lo que está sucediendo. Y con la experiencia del médico, podemos entonces dar un diagnóstico de lo que está sucediendo. Entonces yo podría llegar con el doctor diciendo que me duele mucho el estómago y a través de una serie de preguntas me va a decir, pues creo que traes un problema de úlcera. Y mandándome a hacer algunos análisis y con la experiencia del médico me puede decir, sí, definitivamente traes un sangrado interno por un problema de úlcera. Posteriormente, podemos hacer, o el médico puede hacer una analítica predictiva con su conocimiento de la materia y sabiendo el diagnóstico, él puede decir, el día de mañana vas a empezar con sangrado fuerte interno. Dentro de 5 días vas a tener debilidad por el sangrado tan fuerte y muy probablemente dentro de 20 días estés en el hospital para probablemente fallecer de un paro cardíaco por falta de sangre. Y entonces, pues tenemos la predicción que estábamos buscando. ¿O no? Bueno, por supuesto que esa predicción no nos gusta. Y entonces el paso más importante, siempre que se hace un análisis predictivo, es dar una prescripción. El médico entonces, basado en su conocimiento y basado en las causas y efectos, me puede decir de dónde viene mi sangrado y darme las recomendaciones pertinentes para poder detener ese sangrado. Y que en vez de yo tener una perspectiva tan negativa como la que acabo de mostrar, si me tomo los medicamentos que me dijo y cambio mi alimentación, quizá mi predicción cambie y ahora mi predicción sea que dentro de 3 días voy a dejar de tener el sangrado, dentro de 10 días me voy a sentir otra vez completamente recuperado y dentro de 3 meses voy a estar completamente sano por dentro. Y eso lo hace la analítica prescriptiva y es precisamente lo que nosotros damos a nuestros clientes. No nada más decir qué está sucediendo, sino por qué sucede y no nada más decir hacia dónde vamos, sino por qué y qué podemos cambiar para ir a donde nosotros buscamos. Vamos a ver unos demos enseguida de analítica prescriptiva. Bien, en este demo
Voy a tomar los datos del Titanic. Los voy a mostrar aquí rápidamente. Esta es una herramienta, RapidMiner, que utilizamos para hacer análisis, un análisis rápido, ¿no? Y aquí tenemos los datos de los pasajeros del Titanic sin tomar en cuenta a la tripulación, solamente a los pasajeros. Bien, voy a utilizar una función de automodelado de una herramienta de analítica avanzada como RapidMiner para decirle que quiero hacer sobre los datos del Titanic una predicción sobre la columna de quiénes sobrevivieron y quiénes no sobrevivieron. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí me va a empezar a hacer un análisis RapidMiner diciéndome cuáles columnas tienen, debo eliminar o debo conservar. Además, a través del entendimiento de dónde vienen estos datos, sé que el puerto de embarque y lo que pagó el pasajero no tiene nada que ver, porque ya tengo la clase y el puerto de embarque están relacionadas. La mayoría de primera clase embarcaron en cierto puerto y, por supuesto, el costo pues tiene que ver con la clase. Y enseguida le voy a decir, para no tomar mucho tiempo, que entrene solamente un modelo, pero RapidMiner me estaría generando modelos con cada uno de estos modelos propuestos como corazón de un modelo que me va a generar en automático. Ahorita voy a apagar todo lo de automatización, de optimización para hacerlo más ágil, y me va a generar un modelo en automático. Y en este modelo puedo ver algunas cuestiones como que los de primera clase, el sí, sobrevivir, está en rojo. Los de primera clase mayormente sobrevivieron. Los de segunda clase fue un punto de equilibrio y los de tercera clase mayormente no sobrevivieron. Cuestiones como el género, podemos ver que las mujeres mayormente sobrevivieron, los hombres mayormente no sobrevivieron. Pero lo que quería mostrarles es el simulador. Ya me generó un modelo de analítica avanzada en el cual yo puedo decirle o preguntarle qué sucedería si mi padre, que tiene 74 años, viajara con mi madre, conmigo y con mi madre en el Titanic. Y entonces vemos que dice que si mi padre viaja en tercera clase, la respuesta sería que él no sobreviviría. Y tendría un 55% de probabilidades de no sobrevivir. Y lo que me dice aquí es, y esta es la parte de la analítica prescriptiva, me dice, primeramente para esta respuesta influye el género. El género yo no se lo puedo cambiar, pero en segundo lugar está la clase en la que viaja. Y la clase en la que viaja yo sí la puedo cambiar. ¿Qué sucedería si en vez de irnos en tercera clase, nos vamos en segunda clase y la respuesta cambia? En segunda clase sí sobreviviría mi padre. Y es la forma en la que, un ejemplo rápido, en un demo rápido, de cómo aplicamos la analítica prescriptiva para cambiar el futuro y llevarlo a donde nosotros deseamos. Con esto doy por terminada entonces mi presentación para no tomar más tiempo. Agradezco mucho, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Jorge, por esa gran presentación. Quedó súper claro. Me imagino eso siendo utilizado por un montón de empresas y proyectos diferentes. Creo que tiene es el futuro. El futuro. A ver, preguntas no hay, pero tenemos el resultado de las respuestas a tu pregunta de las pelotitas. 11 personas respondieron. Y el promedio que tuvimos fue de 27,8 pelotitas. 27,8 pelotitas. Pues bien, hay 30 pelotitas. Y lo que quería yo mostrar se mostró muy rápidamente y es una aplicación de la estadística, es un experimento estadístico que hicimos rápidamente en el cual, al sacar el promedio, nos damos cuenta que realmente podemos estar muy cerca, aún en cuestiones tan difíciles y tan al azar. Entonces, estuvimos a 2 pelotitas de estar en el punto exacto, en el punto correcto. Muchísimas gracias. Buenísimo. Sí. Dice Eiffel Talent, impactante, me gustó muchísimo, es el tema de Amazon, cómo Jeff Bezos transformó los datos en éxito de su negocio. Gracias. Bueno, dice Luisa Ojeda, en el mundo de los emprendedores, cada vez más están utilizando las tecnologías Big Data, pero son datos generales poco estructurados. Sí, no hay impacto. Las fuentes que utilizamos en Data Science generalmente son mezcladas, son datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, y para todos ellos hay modelos para tratarlos y convertirlos pues al tipo de dato que nosotros requerimos para ingresarlos dentro de los modelos de analítica avanzada. Voy a dar un ejemplo muy rápido. El lenguaje natural se está analizando constantemente. Digo, es bien sabido que en Android
tenemos en algunos casos pues los celulares escuchando y a través de lo que escuchan saben qué mandarnos de propuestas para ventas, propuestas de proyectos, de viajes, etcétera, ¿no? Entonces, son datos totalmente no estructurados que se utilizan en analítica avanzada, igual que las imágenes y, por supuesto, los datos en Big Data en general, ¿no? Son datos no estructurados, ya tenemos pues data lakes y ahora con los nuevos conceptos de lake warehouse, donde tenemos datos completamente no estructurados y hay que buscar ahí la información. Y es precisamente por eso que Data Science es tan importante, porque un humano no podría, en el tiempo en el que esos datos son útiles, encontrar las relaciones y las tendencias que está buscando. Entonces, debe utilizar herramientas de analítica avanzada para ello.